Inicio. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Nos escuchan bien? ¿Nos ven bien? Bienvenidos a todos los participantes. Si quieren por el chat nos pueden dar alguna retroalimentación si el sonido se escucha perfecto para poder dar comienzo. Buenas tardes a todos. Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas tardes. Bueno, aquí estamos ya Ok, conectados. nos dicen que estamos súper bien. Ok. Bueno, pues me presento. Mi nombre es María del Pilar Buitrago. Soy psicóloga y profesional del Departamento de Formación Masallista de esta universidad. Soy docente investigadora y hemos creado este espacio con el propósito de abordar, digamos, algunos temas. Otros colegas van a compartir otras charlas. En este caso y en esta tarde vamos a trabajar sobre la gestión de las emociones en tiempos de pandemia. Ha sido, digamos, recurrente, ¿sí? La necesidad que se siente en la comunidad universitaria de hablar sobre esto que nos acontece. Y pues para la tarde de hoy he invitado de manera muy especial a una colega y amiga, Claudia Salgado Neira. Ella es psicóloga también, coach y especialista en desarrollo humano, psicoterapeuta, y hoy nos va a compartir algunos de sus aprendizajes y experiencias al respecto. Bueno, muchas gracias Pilar y Universidad de La Salle, pues por invitarme a este espacio, que para mí es muy grato poder hablar de un tema que nos convoca a todos y un tema que a mí me apasiona mucho, que es el tema emocional y cómo transitan esas emociones por nuestro cuerpo. Entonces, para mí es un placer estar hoy aquí acompañándolos. Esperamos que este espacio sea un espacio realmente reflexivo para todos y que podamos conectarnos desde esta maravillosa herramienta que son nuestras emociones. Mil gracias por la invitación, Pilar. Ok, bueno, compartirles a nuestros participantes que vamos a sostener un diálogo por aproximadamente unos 40 minutos. La idea es que conversemos, vamos a estar interactuando con ustedes por el chat y ustedes pueden ir allí enviándonos sus comentarios, preguntas o apreciaciones al respecto de lo que estamos conversando. Y además vamos a mantener una ayuda audiovisual en la pantalla que pues irá, digamos, retroalimentando o acompañando el discurso que vamos a compartirles Claudia y yo. Entonces, pues para comenzar este diálogo, pues es importante contemplar, digamos, algunos elementos que en este momento vienen circundando la relación de nosotros en medio de dos circunstancias particulares, y es vivir, digamos, una emergencia sanitaria producto de una pandemia, pero también un confinamiento y un aislamiento obligatorio al cual no estábamos preparados, y esos cambios, digamos, han venido suscitando algunas emociones y sentimientos que quizás antes no experimentábamos. De hecho, lo contemplábamos quizás en ficción o históricamente recordábamos la peste negra o otros virus que han aparecido como la H1N1, pero ya sentirlo tan próximo, vivirlo de manera directa, pues ha implicado incluso repensarnos, una palabra que se usa en estos días es reinventarnos y reconfigurar algunas ideas de lo que significa el sujeto en relación con estos cambios. Yo quisiera, para comenzar, pues entender que en esta crisis y en estas tensiones, pues incluso hemos acudido al chiste, a la gracia, para enfrentarnos incluso con estos memes y todas estas historias cómicas alrededor de qué significaba vivir con esta enfermedad. Pero en el plano de las emociones, ¿qué es lo que podremos empezar a hacer? ¿Qué es lo que podemos empezar a identificar, Claudia, para sentir que no es algo extraño, que es algo que debemos acoger y que por el contrario, identificarlos es sano, es amigable para nosotros? Bien, sí, y eso que tú dices me conecta con algo y es que esta situación de aislamiento, si bien es cierto, nos ha limitado de algunas cosas, pero también nos ha abierto la posibilidad de reencontrarnos con nosotros mismos, a generar como un proceso reflexivo hacia adentro de lo que está pasando conmigo, de mis decisiones, de mi proyecto de vida. Nos ha llevado como a hacer una revisión tan interna y como tan hacia adentro, más que hacia afuera como estábamos en otro momento. Entonces creo que nos ha limitado, pero también nos ha abierto las posibilidades de entrar a reflexionar sobre muchas cosas que tal vez antes no teníamos tiempo de hacer.
¿Mm? Antes por nuestras ocupaciones no teníamos tiempo de revisar nuestras relaciones, cómo estamos con nuestra familia, cómo estamos con nuestros hijos, cómo estamos con nuestra pareja. Entonces creo que es un momento importante y me gusta también arrancar este espacio o estas charlas que he desarrollado con esta frase, pues que considero que es clave para el manejo emocional y es que no somos responsables de las emociones, es decir, ellas llegan a nosotros, que ahora vamos a mirar cómo llegan a nosotros, a través de qué, pero no somos responsables en el momento en que llegan, pero sí de lo que hacemos con ellas, de nuestras reacciones, nuestras actitudes, ¿verdad? Y desde ahí vamos a direccionar un poco este ejercicio y es como reflexionar, oye, ven, ¿cuáles son esos pensamientos que tengo? ¿Qué es eso que me estoy dejando contagiar un poquito como de ciertas situaciones y que me está permeando y me está haciendo reaccionar como lo estoy haciendo tal vez en este momento, ¿no? Ujú. Muy bien, Claudia. Y dices algo que es muy eh, que debería conectarnos incluso consigo mismos. Y es, las emociones no es algo etéreo, algo extraño que llega a nuestras vidas, sino que es algo natural, es inherente a la condición humana. Y en ese sentido, experimentarlas e identificarlas nos va a permitir tener un manejo distinto con ellas. Incluso la convivencia, el entendernos, quizás el confinamiento nos preocupa por el lugar de encierro, por el lugar de la soledad, por el lugar de preguntarnos, ya no estoy en interacción con tantas personas, sino conmigo misma. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué viene en mi mente y cómo podría manejarlo? Entonces, en este momento, junto con Claudia, habíamos preparado un primer espacio de interacción con ustedes y es que vamos a compartirles en la pantalla una serie de expresiones, ¿sí? Que traducen las emociones que pasan a diario por nuestras vidas y quisiéramos que ustedes a través del chat nos pudieran responder qué han sentido, cómo se han sentido en estos días, cómo amanecieron hoy, cómo se sentían ayer, si es la emoción recurrente durante la semana o si tenemos simultáneamente varias emociones de las que están allí expresas, cómo se sienten, cómo abordan, que quizás me levante muy alegre, pero al final del día esa emoción caiga o se mitigue o se transforme de otra manera. Quisiéramos darles quizás un minutico, 2 minuticos para leerles, a ver cómo se han venido sintiendo, cómo se sienten hoy Y y además, poder leer. y además entender un poco también que puedo estar en un día habitando diferentes emociones, Pilar, habitando de pronto la alegría, habitando de pronto la nostalgia o la añoranza, o tal vez en algún momento sintiendo el desespero, la frustración, o la soledad. Aquí están colocando algunas y dice Catherine Duque, ansiedad, es una de las más comunes, Catherine, en estos días. Alguien pone algo que a mí me gusta, también lo explico cuando hablo de emociones, gracias Andrea, y Como es, en una a veces montaña se siente rusa. como una montaña rusa, ¿no? Que sube, que Mm. baja, y a veces como que no sabemos si estamos en el tope máximo y a dónde nos va a llevar como toda esta situación. Bien. Alguien coloca Sí, acá, dice, me he sentido cansado en el encierro y muy pensativo. Sí, mira, Jonathan, y es como cuando yo inicié a hablar que es un momento que nos limita, pero también nos permite pensar y reflexionar sobre cosas que tal vez antes no habíamos tenido la oportunidad de hacer, ¿no? ¿Qué otras emociones tenemos? Dice, sí, varias incluso, emociones. miren ¿Mm? que incluso aparece la alegría, ¿sí? No siempre son, digamos, reparos y culpas frente a lo que estoy sintiendo, sino incluso emociones que develan otros escenarios de nostalgia por compartir con las personas tiempos que antes nos limitaban por las actividades cotidianas que teníamos. Parece, digamos, ese carrusel de emociones, ¿sí? Como que vamos, volvemos, pero el hecho de poder identificarlas y disfrutarlas también pues implica, digamos, otro manejo. Y mira que acá me llama la atención algo que coloca Alejandra y es frente a la nostalgia por no ver a mi abuela, dice, y eso Mm. creo que a muchos de nosotros nos pasa y es que estar en distanciamiento social nos va a generar también que pues estemos repensándonos, oye, en el momento en que nos veamos con esas personas, ¿cómo vamos a expresarnos o cómo vamos a expresar lo afectivo con ellas? Yo creo que ahí va a cambiar algunas cosas de nuestra actitud y expresión frente a lo afectivo. De pronto les diremos, te amo, me haces falta, los abrazaremos. Entonces creo que es una situación que, vuelvo y digo, nos lleva a reflexionar cosas que debemos empezar como a trabajar y a mejorar también y nos hace repensarnos frente a cómo nos vamos a volver a relacionar cuando nos volvamos a encontrar. Ujú.
Sí, de hecho, incluso seguramente muchos de nuestros participantes se hacen preguntas en medio de esta ansiedad que nos refleja el momento y es, ¿qué hubiese sucedido si yo hubiese podido escoger con quién compartir este confinamiento? ¿Sí? ¿Qué Ujú. hubiese sucedido si yo hubiera podido elegir y no de manera repentina asumir este cambio? Seguramente también añoraríamos otras cosas o diríamos, ay, estuviéramos mejor, estuviéramos más tranquilos. No sabemos. Definitivamente eran situaciones que teníamos que experimentar. Y a propósito de eso que nos están compartiendo y que pueden seguir alimentando en el chat, eh, si hablamos ya de lo que teórica, conceptualmente o psicológicamente tenemos que comprender de lo que significa la emoción en la corporalidad, ¿cómo las podríamos definir, Claudia? Bueno, vamos a revisar que efectivamente las emociones se desarrollan o se detonan en nosotros a través de dos estímulos. Uno es el estímulo externo, que es el dado por lo que veo, lo que escucho, lo que siento, lo que gusto, y otro es el estímulo interno, que son mis pensamientos, mis recuerdos, mis imágenes. Entonces, son dadas por cosas externas, pero también son creadas por tu imaginación, son creadas por tu pensamiento, y esas emociones cuando entran a través de tus sentidos o a través de tus pensamientos y tus imágenes, lo que hacen es generar unos cambios fisiológicos en tu cuerpo. Entonces, veo algo, una película de amor, entonces automáticamente mi cuerpo responde a eso, o tengo un pensamiento frente a la vida o frente a la muerte. Entonces, ahí mismo mi cuerpo actúa frente a esos estímulos internos y tiene una reacción fisiológica de cambios, palpitaciones, de pronto sudoración en las manos cuando se presenta ansiedad o tensiones musculares. Todas esas cosas son efecto de nuestras emociones dadas por estímulos externos e internos. Y esas mismas reacciones se convierten en comportamientos. Entonces, fíjate que es una cadena, ¿sí? Es una cadena que arranca de algo afuera, externo, o algo interno también, y se devela en el cuerpo y a su vez en el comportamiento. Digamos que esa es como una explicación teórica de lo que sucede con las emociones, pero dentro de la investigación que yo he hecho de lo emocional, la emoción también es una energía en movimiento, es decir, es una energía que entra a dónde, a tu cuerpo, ¿sí? Y desde tu cuerpo se manifiesta. Entonces, como es una energía en movimiento, ¿qué tendría que pasar con esa energía en movimiento? Que entre, transite por tu cuerpo y salga. Y muchas veces es lo que no sucede. Se anclan algunas partes de nuestro cuerpo con dolores físicos, con dolores de espalda, con insomnio, que se está presentando mucho últimamente en estas situaciones, con palpitaciones, con atragantamientos, por ejemplo. Entonces, tu cuerpo empieza a hablar de algo que está generándote una emoción específica. Pero si entendemos que esa energía en movimiento, la energía en movimiento como emoción debe transitar. Ujú. Muy bien, Claudia, y me haces pensar precisamente en que, como estamos contemplando que son estados mentales, ¿sí? Que son elementos que devienen de una cognición, de un pensamiento que viene asociado a la realidad que estamos experimentando, pues aquí hay dos factores fundamentales que hay que entender. Más que la realidad y esos pensamientos están asociados a la representación y a la percepción que yo tengo de esa realidad. De allí que empiecen a encontrarse, digamos, dos escenarios particulares. El primero es que si yo estoy viendo noticias, estoy en esta carga de información desbordada y veo cifras y veo número de contagiados y nuevamente la curva no se mitiga y yo empiezo a entender que esto es una clara muestra de que el mundo se va a acabar, que la pandemia sí es una revolución precisamente de acabar con esta humanidad, pues la situación de crisis y de angustia realmente se devela en mayor medida y empiezan unos miedos, empiezan unas angustias, empiezan los desvelos, porque yo estoy comprendiendo esas cifras desde un carácter catastrofista, ¿sí? Y entonces empiezo a actuar compulsivamente, ¿sí? Y a develar elementos que quizás enfrentan, ¿sí? Me enfrentan a una situación no de manera propositiva. Contrario, el segundo escenario es, si yo leo las cifras, veo
el número de contagiados, entiendo que debo seguir quedándome en casa, que debo cuidar de sí y de los otros, y que esto puede ser una oportunidad, puede ser un cambio para transitar un momento de calma, de compartir con mi familia, de verme en otros escenarios distintos que quizás nunca me había pensado, pues seguramente ese de tener esa vida acelerada me va a permitir entender unos mecanismos y unas estrategias, incluso de entenderme en una vida nueva, ¿sí? En una vida que nunca me había pensado, ¿sí? Y que ahora podemos desarrollar pensamientos, actividades y rutinas distintas que garanticen un bienestar. Entonces, por eso encontramos respuestas de realmente este espacio es de tranquilidad, de alegría, de disfrute. Ujú. Y lo que tú dices me hace pensar que las emociones pues también tienen como unos niveles o unos estados de intensidad, llamémosle así, ¿sí? Y es Ujú. importante empezar a identificarlos. Y con eso quiero explicarles un poquito con esta rueda de las emociones o esta croma de las emociones, usando la intensidad del color y también la metáfora pues que yo uso es la estufa eléctrica. Entonces, pensemos en una estufa eléctrica. Una estufa eléctrica tiene un nivel bajo, tiene un nivel medio y tiene un nivel alto, ¿verdad? Bueno, en las estufas de gas también funcionan, pero en la eléctrica son bien claros esos niveles. Y las emociones funcionan de la misma manera. Tienen niveles bajo, medio y alto, como los colores. Baja intensidad, media intensidad y alta intensidad. Y con esto quiero decirles que nuestras emociones, cuando muchas veces vienen a nosotros a través de pensamientos o de estímulos externos, de lo que veo, de las noticias, de lo que me están diciendo, etcétera, pueden generar ciertas intensidades en mí. Y cuando están en los niveles bajos y medios, tú las puedes autorregular. Las podemos autorregular. ¿Sí? Cuando ya se nos desborda la emoción y está en un nivel de intensidad mayor, entonces, ¿qué pasa con esa emoción? Pues está completamente a flor de piel, de pronto tengo reacciones en donde no estoy usando bien con claridad mi pensamiento, no estoy relacionando muy bien qué es lo que está pasando, en donde mi cuerpo ya empieza a decirme, oiga, algo me está pasando, tengo que empezar a equilibrar, a bajarle el nivel de intensidad a esa estufa, a bajarle el nivel de intensidad a ese color y a esa emoción. Porque ninguna de las emociones, ni las que llamamos negativas de alguna manera, son perjudiciales, es decir, ninguna tiene el calificativo de buena o mala. Las emociones simplemente son emociones y todas llegan en algún momento porque nos están mostrando algo. ¿Algo de qué o de quién? Pues de ti mismo. Entonces es nuestro espejo algo que esta emoción me está develando a mí. Pero si yo identifico, es que yo no estoy triste, yo tengo una nostalgia, como alguien escribía ahí, es que yo no estoy completamente iracunda o con rabia intensa, sino yo estoy molesta o molesto. Entonces ya empiezo a identificar que mi emoción la puedo autorregular y la puedo manejar. Pero cuando se me desborda en la intensidad o en el nivel más alto, es cuando ya tengo otras implicaciones físicas en mi cuerpo y pues también psicológicas. De hecho, hay muchos estudios que han develado una curva, ¿sí? En forma de U, durante el proceso de las emociones en comprender la pandemia, cómo ha cambiado la humanidad. Y es, en un momento lo entendíamos como un rechazo absoluto, o sea, eso que se queda allá en China y que aquí no aparezca. Pero cuando empezamos a ver que es más próximo, que es real, que no es un mito, que pues a pesar de las teorías conspiracionistas, tenemos que aprender a enfrentarlo, pues empieza a transitar por un lugar ya no de la negación, sino de la aceptación, de empezar a asumir estrategias mucho más empáticas, mucho más solidarias con el proceso, y seguramente eso nos saca avantes como en un lugar de cambio y de oportunidad. De esa misma manera, pues hay varios estudios que se han venido dando a propósito de estos cambios. Uno de ellos se hizo en Argentina, donde se expresan las distintas emociones, particularmente tres, que son las más destacadas en este momento, y que se expresan en tres niveles particulares: a nivel cognitivo, a nivel físico y a nivel comportamental. Entonces, como lo ven ustedes en la diapositiva, son emociones que devienen particularmente de tres focos fundamentales. Uno, la angustia, producto de un ambiente cargado de noticias catastróficas, negativas, desesperanzadoras, como de no futuro, ¿sí? Y que evidentemente el sentirlo cada vez más próximo a nosotros, pues nos genera muchísima tensión, y que es evidentemente trazado desde el pensamiento hasta los comportamientos, y ya ahorita me voy a detener un poquito en la diapositiva.
Otro es el miedo, que el miedo aparece, digamos, producto de no tener elementos racionales y explicativos intelectualmente hablando de por qué siento lo que siento, por qué pienso lo que pienso, por qué tengo temor de perder a mis seres queridos quizás en estas circunstancias, de estar lejos de ellos. Incluso me ha parecido bien particular comprender el lugar de la sociedad y el silencio. Muchas veces vivimos en un mundo lleno de ruido, ¿sí? Y entonces la música, el ruido externo, la calle, y cuando empezamos a entender que la ciudad se tranquiliza, que uno en las noches no escucha absolutamente nada, o que en su hogar también empieza a encontrar otro tipo de paso de diálogo, pues encontrarse con eso también genera algún tipo de tensión, pero lo decidimos nosotros. Sí, si el miedo es vivir en ese silencio que no me dice muchas cosas, o si el miedo también es una condición adaptativa, porque miren que si no tuviéramos esa angustia y ese miedo, no haríamos las rutinas de higiene, no Perdóname ahí, Pili, un momento. seguiríamos los protocolos de seguridad. También es como, perdóname, ahí te interrumpo un poquito porque hablaste de algo importante que me parece chévere, que no se pase, y es, hablaste del tema de los silencios, ¿no? Y que a veces nos atemoriza como el propio silencio de la ciudad, de las noches, y yo siento que muchas veces el temor es que en esos silencios nos encontramos con nuestras luces y con nuestras sombras. En esos silencios también es como un espacio donde yo puedo empezar como a revisarme y decir, oiga, es un espacio para mí, ¿no? Como ese paréntesis ahí cuando hablaste de esos silencios y que en esos Okay. silencios también aparece el miedo, pero ¿cuál es tu miedo? O sea, el miedo de qué? De que te encuentres con tus sombras. Bueno, pues vamos a abrazar esas sombras, ¿no? Sí, perfecto. Y de hecho creo que es parte de cuando también uno escucha, estoy aburrido. Y no es aburrido de estar con los otros, es aburrido de pensarme y de tener tanto tiempo libre, Ujú. comillas, para ya no hacer cosas externas, sino peinarme en la vida privada. Y por último, la emoción de la ansiedad, que tiene que ver con una poca tolerancia, ¿sí? A mirar, vivir en la incertidumbre, ¿sí? No todo lo tenemos planeado, justificado, organizado. Y en este momento, cuando aparecen miles de preguntas como ¿cuándo volveré a la universidad? ¿Cuándo volveré a encontrarme con mis amigos? ¿Cuándo será que pierdo mi trabajo o no? Ese tipo de preguntas, pues evidentemente nos suponen un lugar de incluso elementos comportamentales que dicen mucho de nosotros. Entonces, cuando empezaba toda esta historia en nuestro país, veíamos las compras compulsivas, la irritabilidad de la gente peleando por un rollo de papel higiénico, y es evidente que no dice de la necesidad de llevar un suministro a un hogar, sino dice de la angustia de perder una cantidad de cosas que no es sabido comprender y tolerar y decir, pues pensemos el hoy, pensemos el presente. Hoy estamos viviendo el día a día y hacer rutinas y establecer, digamos, unos elementos de gestión de mi vida diaria, pues me hará llevar una vida menos angustiada, con menos temores e incluso sin excesos, porque entonces también la ansiedad nos provoca atracones de comida, nos provoca obesidad, ¿sí? Hay mucha gente que dice, de esta pandemia vamos a salir, ¿sí? Redonditos, de esta pandemia de pronto vamos a salir con otras condiciones y otras enfermedades que no eran del contagio, sino eran producto de yo contener esa emocionalidad en casa, ¿sí? Incluso alterando nuestros hábitos cotidianos de sueño y de alimentación. Y mira que eso que tú estás diciendo de las compras compulsivas, del tema de la higiene, es algo que creo que, que a todos nos pasó, y es que nos empezamos como a contagiar un poco de las emociones de los otros, ¿sí? Y esto también obedece a que cerebralmente nosotros tenemos unas neuronas espejo, que son las que se activan cuando yo observo a alguien, y automáticamente, porque a veces no hacemos conciencia, yo copio eso. ¿Sí? Yo copio ese gesto, esa emoción, porque mis neuronas están en conexión con el otro, así no lo quieras. Entonces veíamos de pronto que las personas salían a comprar, que las personas salían con sus cosas de aseo, y en algún momento tal vez también caímos como en ese contagio, desde el buen sentido de la palabra en esta época de pandemia, pero ese contagio emocional de lo que al otro le estaba pasando o cómo estaba el otro reaccionando frente a esta situación nueva de adversidad. Entonces es importante aquí también pensarnos en cómo, qué es lo que yo quiero contagiar en este momento, porque si bien es cierto, ya estamos en otra instancia como de esa línea de la situación de adversidad,
en donde yo ya también puedo hacer un par y decir, bueno, en algún momento estuve en esta sensación, en esta emoción, he pasado por esta otra, y ha sido como un carrusel, como lo mencionábamos antes, o como una montaña rusa, pero ya ahorita con conciencia empezar a revisar, ok, si estamos contagiando también a otros de nuestras propias emociones y nos estamos dejando contagiar también de otras emociones de los otros, pues ya haciendo conciencia, ¿cuáles son las que quiero empezar a respirar, ¿sí? A empezar a generar hacia afuera? Entonces, es la invitación aquí para todos y yo también me la hago, o sea, ¿cuáles son las emociones que quiero empezar a contagiar hoy, en el día a día? Porque es que esto también nos ha llevado, Pilar y audiencia, a pensarnos que ya no es proyectarnos hacia el qué va a pasar, o sea, nuestros proyectos, nuestros sueños, muchos como que tuvieron que reestructurarse, reorganizarse. Y entonces en ese orden de ideas, eso generó una inestabilidad emocional, ¿sí? Un choque, pero también ya es momento como de, ok, vivimos también el día a día. ¿Qué me está mostrando el día? El día que me quiere regalar, este día hoy, ¿qué me quiere regalar para mí? Y con qué emoción voy a habitar este día para contagiar a los demás y también para evitar también otros contagios de otras emociones como las que vimos en la diapositiva anterior, que son las que más se están dando en Argentina y en muchos países por esta situación, la angustia, el miedo, la ansiedad. ¿Cuáles son las que queremos empezar como a contagiar a otros y las que queremos limitar? Sí, de hecho, es importante hacer ese ejercicio como cotidiano. Sí, es que muchas de las emociones que a veces tenemos ni siquiera son propias. Las hemos comprado un poco en esa relación con la interacción que tenemos con una llamada de alguien que me dice, no, esto está terrible y de aquí esto no vamos a salir nunca. Y yo cuelgo la llamada y digo, sí, definitivamente esto apaga y vámonos, ¿sí? Como decimos en el lenguaje cotidiano. He puesto la pregunta aquí en el chat para que nos puedan ir alimentando la discusión de, en realidad, ¿ustedes qué han sentido? ¿Qué contagian? ¿Cómo los han contagiado? ¿Cómo ustedes sienten que muchas de las emociones que experimentan son contagios que han venido de sus padres, de sus hermanos o de las relaciones que cotidianamente tienen? Pero me parece muy importante que retomemos esto también a la luz de comprender esto en el funcionamiento cerebral y corporal, cómo se traduce, porque tú lo decías hace un momento y es permitir que la emoción habite, pero además transite, es decir, tenemos que acogerla con amor, ¿sí? Y en ese acogerla, seguramente nuestro cuerpo podrá tener esas resistencias también. Y cuando no las sabemos manejar, sino lo que hacemos es acumularlas, se reflejan desde otros principios cerebrales y comportamentales. ¿Cómo sería eso, Clau? Ya voy a explicar eso, pero me quedo acá con algo que colocó William Duque y dice, creo que es necesario contagiar a los demás de esperanza y ganas de vivir. Y alguien pregunta acá, ¿y cuando se está solo? Sí, Carlos, cuando se está solo también, ¿cómo nos contagiamos con lo que vemos en las redes, en las noticias? Sí, cuando estás solo, tal vez si tienes una llamada, en ese tono de voz también estoy como contagiando a los demás y también en ese tono que estoy escuchando al otro, o en estas videollamadas que estamos usando mucho con nuestros familiares, con diferentes plataformas, pues también es como una manera también de no directamente, porque si estamos solos en casa, pero sí también de generar como un contagio virtual, llamémoslo así. Bien, y entonces explico lo que pasa también a nivel cerebral con nuestras emociones y con las reacciones que estamos teniendo hoy en día, que son reacciones muy reptilianas. Y es que resulta que nosotros tenemos tres cerebros. ¿Sí? Uno es el reptil, que es el que actúa, el instintivo, el que nos está protegiendo de las amenazas. Y ese es el cerebro que estamos usando más en estas situaciones de adversidad. Y es maravilloso que exista ese cerebro en nosotros. Pero ojo, porque como es el cerebro más primitivo, es un cerebro que se queda mucho desde solo la acción. Él no piensa, no hace un proceso racional, sino solamente está a la defensiva, o ataco o huyo. Y él siempre está alerta cuando tú estás en amenaza. Entonces es un cerebro que nos funciona mucho porque nos va a proteger. Y luego con el transcurso de la evolución del ser humano apareció el cerebro límbico o el cerebro emocional. Este cerebro ya empieza a identificar, oiga, esto que yo siento es amor, esto que yo siento es ternura, esto que yo siento es miedo. Entonces ya empieza a aparecer otra serie de emociones distintas al miedo que aparece en el cerebro reptil, que es el protector y es maravilloso que lo tengamos porque nos está cuidando, pero en este cerebro límbico aparecen otras y aparecen ya sentimientos y está desarrollado a través de una pequeña
parte cerebral que se llama la amígdala. Es una partecita muy minúscula de nuestro cerebro en donde se detonan una cantidad de sentimientos y emociones que con el paso del tiempo en nuestra evolución luego empezó a aparecer otro cerebro que se llama el cerebro neocórtex o racional. El límbico siente, el reptil actúa, está siempre como pendiente de nuestras necesidades de supervivencia, sexualidad, la sexualidad, el dormir, el beber, el descansar. El cerebro límbico, la conexión con su sentir, con lo que siente y con todas las emociones. Y el neocórtex, el racional, el cerebro pensante, donde están nuestros procesos cognitivos. Y estos cerebros, ¿por qué los mostramos aquí en este espacio? Porque hay que entender que ellos son independientes, tienen unas funciones particulares, ojo, pero se conectan mutuamente y ese es el equilibrio que tenemos que empezar a generar. Porque muchas veces, si yo dejo solamente actuar al reptil, ¿qué va a pasar? Muy posiblemente voy a estar todo el tiempo esperando a ver qué es lo que va a suceder. Entonces no lo voy a dejar descansar. Y al cerebro reptil hay que dejarlo descansar. Pero si soy muy emocional, muy todo visceral acá, todo lo que siento, y no le doy un registro desde mi razón, desde mi neocórtex, desde mi cerebro más evolucionado, entonces también van a afectar a los demás. ¿Sí? Entonces tenemos que danzar entre estos tres cerebros, no quedarme solamente desde el protector, desde el reptil, pero tampoco desde el visceral, ni tampoco al extremo desde el racional. Entonces hay personas que son tan racionales en este tema emocional que les es difícil a veces comprender que las emociones tienen que transitar y habitar el cuerpo. Es decir, hay que dejarlas, hay que expresarlas y hay que manifestarlas de alguna manera. Entonces estos cerebros se deben interconectar, deben estar en conexión para poder entender que finalmente nuestros pensamientos nos van a detonar emociones, pero también nuestro cuerpo nos está diciendo que algo está pasando, o sea, están en doble vía. Y además eso claramente explica, pues, digamos, todo este juego de entender lo racional, lo emocional, los sentimientos que afloran allí, que a veces no necesitan explicación, sino están anclados precisamente en un proceso neuronal, ¿sí? Y que evidentemente transitan también al lugar del cuerpo. Hemos visto cómo muchas emociones terminan desencadenando una serie de enfermedades incluso, ¿sí? Por no resolver precisamente qué hacer con ese habitar con ellas, pero también dejarlas fluir. En la presente diapositiva, ustedes encuentran por colores como los gradientes de dónde se concentran y dónde se irradia precisamente esa emocionalidad en nuestro cuerpo y lo hemos querido traer con Claudia precisamente para que entendamos que quizás ese dolorcito de cabeza que tengo en casa, ¿sí? Que no sé por qué, que nunca antes lo presentaba, tiene que ver con alguna emoción que estamos experimentando. Igualmente, el miedo o esa tensión que no me deja ni dormir, ¿sí? El cuerpo se me está como tuyendo. ¿Qué pasa con eso? ¿Sí? Y aquí hay un poco de la respuesta y lo hemos querido traer gráficamente para que ustedes también hagan un ejercicio de identificación. Y este fue una investigación que hicieron unos finlandeses, es uno de los primeros mapas o cartografías emocionales en donde les colocaron imágenes de diferentes emociones a un grupo de personas de diferentes lugares del mundo y las personas tenían que dibujar en qué lugar de su cuerpo vibraban o sentían que la emoción se manifestaba. Entonces, fíjense que encontraron unos gradientes, como tú llamas, unas intensidades de color en algunas zonas donde está más rojizo la intensidad fuerte de la emoción. Entonces, fíjense que algunas emociones paralizan prácticamente todo el cuerpo o están prácticamente atravesando todo el centro de tu cuerpo y dentro del cuerpo pues están todos los órganos vitales. Bien, entonces la intensidad de los colores nos ayuda como a revisar un poquito qué es lo que pasa cuando llega una emoción y si se instala, porque vuelvo y hago como la fuerza en esta idea y es que las emociones no son malas, ellas necesitan también transitar y vienen porque nos están mostrando cosas, pero el momento en el que se convierten en negativas, entre comillas, es cuando se anclan en algunas zonas del cuerpo, como lo ubicamos acá en esta diapositiva, y se vuelven más intensas y se quedan allí viviendo con nosotros. Ahí es donde vienen un poco las dificultades. Ok, perfecto. Muy bien, y cuando ya pasamos de entender lo cerebral, lo neuronal y las emociones que habitan en nuestra corporalidad,
pues es innegable pensar que tenemos que dar respuesta a estas condiciones con unas herramientas mucho más prácticas, mucho más cotidianas, que las podamos incorporar de manera tranquila y nos, Claudia, no sé si puedes revisar la diapositiva que no salió completa. Ya. Ok, listo. Donde nosotros podamos identificar precisamente que si hay unas rutas, no queremos que lo entiendan como un ABC, ¿sí? Es como la receta, pero sí son elementos que nos ayudarían de manera cotidiana a darle un curso precisamente a cómo habitamos con esas emociones. Ya hemos hablado algunas de ellas y estamos anclados en una herramienta que tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Sí? Siempre aludimos a la inteligencia intelectual, a los títulos, pero aquí vamos a hacer realmente un llamado de atención a pensar más en nuestra salud y en nuestra mente como en ese potencial que tenemos para descubrir y desarrollar otros intelectos. Entonces, la inteligencia emocional nos dice, primero, sienta, permítase sentir. Hay gente que razona todo el tiempo y no se permite sentir, llorar. Si usted amaneció hoy triste y siente que debe llorar porque todas estas cifras, todo esto lo conmueve, hágalo. Siéntase libre de hacerlo. Habitar también significa liberar y verlas sin culpa. Yo porque lloré hoy toda la mañana. No, sí, lo podemos hacer con compasión y con un trato de también entender que esa emocionalidad me ayuda a recomponer un poco y a contener otras angustias que quizás habitan en mí. Segundo, entenderlas. Entender significa identificar de dónde viene esa emoción. Recuerden el pensamiento, cómo está conectado aquí, qué pensamiento está anidado a esa emoción y cómo ese acontecimiento me permite nombrarla. Es miedo, es nostalgia, es tristeza, es melancolía, es ira, pero no ira ni con el otro que está aquí al frente mío, sino es una impotencia total frente a algo que no puedo controlar, que no puedo comprender, que no puedo contener. El tercero, el componente de manejar y entender que no es un externo. Claro, hay profesionales y existimos muchas personas que estamos trabajando para ayudar a otros, ¿sí? A manejar esta situación, pero también el manejo viene de ti, ¿sí? Viene de lo que tú puedes incorporar y detener en esos pensamientos. Viene una idea catastrófica a mi mente, ¿cómo la puedo contener? Viene un contagio de una persona que me dice, no, sí, realmente yo ya no voy a hacer nada, esto se perdió todo. ¿Cómo escucho? Porque pues tenemos que escuchar ese tipo de reflexiones, pero como también digo, la escucho, no la dejo que permee, ¿sí? Mis ideas y mis pensamientos. ¿Cómo utilizar herramientas como la meditación, escribir, hacer otro tipo de actividades que me permitan a mí liberarme? Viene un pensamiento de tristeza, no voy a parar a hacer ejercicio. Viene un pensamiento de melancolía o de extrañar a otros. Voy a ir a hacer una llamada, una videoconferencia para conectarme con esa otra realidad que extraño. Y por último, modificar los estados anímicos. Y tengo que darle una solución. Entonces puede ser de los propios, ¿sí? De esos estados de ánimo que me afectan, o de esos estados anímicos ajenos, o que he comprado de otros, o que otros siento que no los están también manejando bien, y brindar estas herramientas podrían ser útiles para ellos. Sí, y eso que tú dices de darle el manejo, también es, si no quiero hacer nada, pues también me permito no hacer nada, ¿sí? Porque a veces siento que estamos cayendo mucho en esta época de confinamiento, Activismo. hacer. Entonces todo el mundo recomienda el tema de las rutinas, el tema de las actividades, y resulta que si yo no quiero, pues bueno, también te vas a permitir ese no querer, ese no estar en acción, ese no estar en actividad, pero ojo, que no se te convierta ese no estar en actividad, ni hacer ni salir de esa emoción en una constante en ti. Si no es un día, sino son dos, son tres, o es una semana completa en que yo estoy sin querer hacer nada, porque entonces ahí ya se nos fue al nivel de la estufa eléctrica o de la croma de las emociones, al nivel intenso de la emoción, donde nos va a costar más trabajo autorregularla, ¿no? Bien, y esto se complementa con 5 competencias de la inteligencia emocional que hay que empezar como a desarrollarse. De pronto no las tenemos todas y algunas puede que las tengas, maravilloso. Y la primera competencia es el autoconocimiento, o sea, saber lo que siento, tú lo mencionabas, Pilar, saber lo que siento en el momento en que lo siento, cuando aparece y nombrar la emoción.
nostalgia, añoranza, desesperanza, ansiedad. ¿Qué es? ¿Y cuál es lo que me está detonando esa emoción? De las habilidades de la inteligencia emocional es la empatía, capacidad de poder sentir lo que la otra persona está sintiendo. Si esa persona está angustiada, esta persona me está contando algo que le está pasando en este momento, pues también ponerme en su lugar, ¿sí? Tratar de entender y hacer un esfuerzo por comprender la situación que vive el otro, porque cada uno está en este momento tratando de vivir de la mejor manera como puede, ¿sí? Está tratando de sobrevivir y sobrellevar esta situación como puede con sus propios recursos. Entonces también eso nos implica entrar a comprender al otro. Habilidades sociales, como otra de las competencias, facilidad para relacionarnos y entender a los demás, y esto en casa es la invitación también. Ampliemos nuestra comunicación asertiva, pongamos bien esa escucha activa ahí en casa y desarrollemos y generemos vínculos y reconozcámonos más en familia en este momento como una red, como un equipo que realmente pues está en este momento como con ciertas necesidades, habilidades sociales. Autorregulación, que es un poco lo que vamos a trabajar ahorita, ya antes de finalizar, cómo ese manejo de las emociones empezamos a generar procesos de autocontrol en nosotros con algunas herramientas. Y la otra que es la automotivación, que es esa capacidad que yo tengo de generar pensamientos positivos, de salirme y detener el pensamiento negativo, el pensamiento que me está limitando y poder cambiar el chip y automotivarme, es decir, bueno, ok, ya hoy viví esta emoción, mañana, ¿cuál va a ser mi mayor desafío? ¿Hacia dónde le voy a apuntar para salir un poco de ahí? Bien. Bueno, y pues en este momento yo sí quisiera aprovechar el compartir con Claudia y entender que existen muchísimas técnicas, herramientas, pistas, lugares de intervención que nos podrían ayudar precisamente a manejar estas emociones, que van desde escribir, bailar, adoptar otras rutinas o hobbies que nunca hemos desarrollado, actividades físicas, dibujar mandalas, aprender a interpretar algún instrumento musical. Muchas ideas precisamente para enfrentarnos a esta idea de comprender nuestras emociones. Pero quiero aprovechar la tarde de hoy para que Claudia nos pueda compartir un ejercicio que hemos hecho y que sirve mucho para tomar conciencia a partir de la respiración de cómo podríamos darle un manejo a las emociones. Así que los participantes sé que estarán prestos y dispuestos a aprovechar este momento de esta técnica que seguramente puede volverse un cotidiano para cada uno de ustedes. Correcto, muy bien. Entonces, bueno, los invito a todos a realizar este pequeño ejercicio. No va a ser muy largo, yo voy a estar siempre haciéndolo contigo y ayudándote desde la voz. Es un ejercicio que se llama suavizar, calmar y permitir. Entonces, para eso vamos a disponer nuestro cuerpo que no esté cruzado ni de brazos ni de piernas. Y te voy a pedir que cierres tus ojos un momentito allí y que hagas 3 respiraciones profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la boca. Vuelve a inhalar de nuevo y trata de regular tus pensamientos. Exhala. De permitirte este momentito de quietud y de silencio y de encuentro contigo. Inhala de nuevo. Y exhala. Y ahora vas a colocar tu mano izquierda en tu corazón, tu mano derecha en tu estómago, en tu abdomen. Y sigues inhalando. Inhala de nuevo. Y exhala por la boca profundo. Y vamos a ayudarle a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a generar un estado de tranquilidad y de conexión con la esperanza. Inhalo de nuevo y con la compasión. Exhalo. Y allí con tus manitos en el estómago, la derecha, y en el corazón, tu izquierda, vas a traer a tu mente una emoción que estés en este momento, una emoción que estés transitando en estos días o que hayas estado en el fin de semana o hoy, o alguna de las que planteaste en el chat, y la vas a traer a tu mente como un recuerdo, como algo que te va a conectar ahí con este ejercicio. Y vas a enlazar esa emoción con algo particular a lo cual está relacionada esa emoción, tratando de identificar la situación particular de esa emoción.
Inhala profundo y exhalas. Y ya que identificas esa situación particular, trata de pensar, conectar cuál es esa emoción. ¿Será anhelo, será frustración, tristeza, alegría? Y trata de nombrarla. Inhala profundo, ahí en tu mente, con ojitos cerrados. Exhala profundo. Y con esa emoción que identificaste y que la nombraste, y que ya la tienes ahí detectada en tu cuerpo, en tu mente, voy a invitar a que la mires, a que la observes. Y si está en alguna parte de tu cuerpo, focalices esa emoción en alguna parte de tu cuerpo. Inhala profundo y exhala. Y vas a ubicar esa emoción en donde la sientas con mayor intensidad. Donde esa emoción esté manifestada con mayor intensidad, puede ser algún dolor, alguna tensión muscular, y la ubicas en esa zona. Y al inhalar y al exhalar, vas a enviarle aire a esa zona y con tus pensamientos vas a decir, calma, suavizo, hablando esa emoción. Y con tus pensamientos vas a empezar a decirte a ti mismo, tranquilo, tranquila, todo estará bien. Inhalo profundo de nuevo. Manito izquierda en el corazón, manito derecha en el abdomen, sintiendo cómo se expande ese aire y cómo le envío a esa zona del cuerpo calma. Empiezo a suavizar esa emoción. Le digo, me permito observarla sin juicios. Inhala profundo de nuevo y exhala, enviándole a esa zona del cuerpo donde ubicaste esa emoción tranquilidad, paz, armonía. Inhalo de nuevo, exhalo, sin pensar en que la emoción o la tensión vaya a desaparecer por completo, solamente obsérvala, enviándole esos pensamientos. Tranquilo, tranquilo. Suavizo la emoción, calmo y me permito observarla. Y puedes repetir de nuevo, suavizo, calmo y me permito observarla. Inhalo profundo, exhalo. Y observo con compasión esa emoción en mi cuerpo. Y siento que empieza a bajar de nivel con la respiración. Inhalo una vez más. Exhalo profundo por la boca. Y repito internamente, suavizo, calmo y me permito. Inhalo de nuevo. Y le envío aire a esa emoción y a esa zona del cuerpo. Y exhalo. Muy bien, ahora voy a llevar la manito derecha al centro con el corazón, con la izquierda. Y ahí simplemente me quedo un momento en esa conexión con mi órgano vital, mi corazón y mis pulmones, que son los que me permiten estar aquí y ahora viviendo esta experiencia. Inhalo de nuevo. Exhalo. Y con la próxima inhalación, vuelves a este espacio, abres tus ojitos, te regalas una sonrisa. Muy bien. Ok. ¿Cómo Listo, estamos? Claudia, muchas gracias. Muy bien. Creo que requeríamos este espacio de oxígeno para el cuerpo y para el alma en esta tarde soleada. Está muy interesante, sí, que lo hayamos podido realizar. Bueno, ya para ir como dando cierre a esta experiencia, quisiéramos compartir algunos, le hemos llamado tips, rutas o al menos algunos elementos base
que seguramente ustedes los podrán asumir, algunos, no todos o todos, en el momento que lo crean necesario. Están aquí dispuestos en la pantalla, yo solamente voy a tratar de describir algunos ejemplos. Y es el primero de ellos, es importante, como lo hablábamos, establecer rutinas que nos permitan garantizar el bienestar, tener unos objetivos diarios. Es importante que ahora que no tenemos autoridades, que los jefes somos nosotros organizando nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, personal, pues lo hagamos de la manera como siempre quizás hubiésemos soñado, distribuir nuestros tiempos, organizarnos en distintas actividades. Es importante evitar, tenemos una pandemia, no caigamos en replicar la infodemia. ¿Sí? Una sobreexposición a informaciones, con que veamos un noticiero, leamos un medio de prensa, es suficiente, es mantenernos al tanto y en su justa medida recibir la información y entenderla como esa realidad que no nos paraliza, sino que nos informa y que nos da cuenta del escenario de nuestro entorno. Llevar un diario de emociones y pensamientos, es importante tener una bitácora emocional. Hablábamos de identificarlas, pues si hacemos ese checklist, ¿sí? A diario de, uy, hoy amanecí triste, pero en el día, sí, en el transcurso del día fue cambiando mi emocionalidad, me alegré, recibí una noticia positiva. Hay que entender que también hay noticias positivas en medio de esto. La naturaleza nos está diciendo muchas cosas, el ecosistema, el aire, pues eso también tendría que contagiarnos de otra manera. Relajarnos, hacer actividades placenteras. Nos quejábamos mucho por no tener tiempo por haber dejado el libro pendiente, la película sin ver, la charla con el amigo, pues hagámosle, también dediquemos tiempo a disfrutar de actividades en familia o con amigos. Hablemos con personas, y aquí hablamos, que nos sumen, ¿sí? Que no nos resten, que no nos contagien de emociones que puedan afectar mi condición. Hagamos esas videoconferencias con esos amigos que hace tiempo no nos veíamos, con los que viven en el exterior, hagámoslo y retornemos, ¿sí? A un espacio de una amistad también que se conecta desde las redes y ahora en este momento. Hay que activar el cuerpo, hay que hacer ejercicio, no necesitamos propiamente de gimnasios, o sea, creo que más allá es la voluntad y la decisión de hacerlo. Y en eso Quise, nos hemos vuelto muy creativos, ¿no? Muy sí, creativos. ¿no? Y hay todas las ayudas para hacerlo, ya no hay excusas. Hay que descansar bien, a evitar, digamos, esos picos de dormirnos tarde, nos levantamos muy temprano, sino seguir como si tuviéramos las mismas rutinas de siempre. Enfocarnos en el aquí y en el ahora es muy importante. Yo sé que esto suena cliché, pero el pasado pues ya es historia, el futuro no lo sabemos y ahora quizás menos. Entonces vivamos el hoy, el presente, disfrutar el amanecer, disfrutar y agradecer es importante y tiene que ver con la siguiente. Conectémonos con ideas positivas, pero también con una gratitud inmensa de lo que tenemos. ¿Sí? El techo, el desayuno, nuestra familia, nuestro esposo, nuestros hijos, todo lo que estamos experimentando ahora, quizás también después lo vamos a extrañar, el compartir tanto en familia y demás. Entonces, aprovechemos esos espacios y el agradecer seguramente nos va a hacer despertar, digamos, otras ideas más positivas. Y practicar ejercicios como el que acabamos de hacer, aquietar un poco el cuerpo y la mente a través de la relajación y la meditación, de seguro que nos van a ayudar para entender esto desde una expectativa de bienestar y de esperanza, seguramente. Bien, alguien está colocando acá que gracias por el ejercicio, pero que a propósito también algunas está planteándose algunos ejercicios de meditación o de yoga. Claro, hay muchos que puedes encontrar. De hecho, Yoga Kundalini tiene su página en donde está constantemente realizando sesiones gratuitas en donde puedes encontrar espacios para conectarte, o en YouTube puedes encontrar muchos ejercicios de meditación, de escuchas y audios para dormir, en donde podemos empezar a generar como unas herramientas que nos pueden ayudar en momentos de tensión. Entonces lo puedes encontrar en la plataforma de YouTube, si colocas ahí ejercicios para meditar, o en grupos de Kundalini Yoga o de yoga como tal, están haciendo muchas sesiones gratuitas vía online, donde tú puedes encontrar varias herramientas que nos pueden servir. Perfecto. Y pues no, pues ya para ir cerrando y darle espacio por si tienen algún comentario y preguntas, teníamos aquí una pregunta, digamos, para quien la quiera abordar o que se la quiera hacer
a sí mismo y tiene que ver con qué harás diferente en relación contigo mismo y con los demás a partir de ahora, a partir de esta experiencia y de lo que has escuchado, cómo queremos vivir y qué herramientas también. Seguramente nosotros aquí hemos hecho digamos, un recorrido muy vasto de lo que uno podría hacer, pero ustedes también habrán empleado otras y qué chévere que las pudiesen compartir aquí también. Sí, interesante porque digamos que a algunos les funcionará hacer ejercicio, a otros les funcionará la escritura como herramienta terapéutica que también se usa mucho, a otros les funcionará colocar música, pero también otras herramientas yo he encontrado en las diferentes personas. Hay unas personas que una vez me dijeron, no, a mí me encanta es ponerme como a hacer actividades de jardinería o cocinar. Entonces, si empezamos como a construir varias herramientas entre todos, muy seguramente podemos tener como una caja de herramientas que nos pueda servir en algún momento dado a nivel emocional. Chévere Sí, que nos como ese podamos. banco de recursos. Y los Mm. dejo pues ya finalizando con esta frase, querida audiencia, y es que cada mañana es algo nuevo, nacemos de nuevo y lo que hoy hacemos pues es lo que más nos importa. Y quiero terminar con esta porque el aquí, el ahora y el momento presente pues es un regalo, por eso se llama presente, presente, es un regalo. Entonces, tratemos de vivir esta situación cada día con lo que nos va llevando, cada día como tratando de descubrir lo que el mundo, lo que el día me quiere mostrar hoy, lo que yo quiero empezar como a ver. Entonces, cada mañana nacemos de nuevo. Hoy ¿qué quieres pintar? ¿Cuál va a ser tu pintura o tu lienzo hoy? O mañana cuando te levantes, ¿qué vas a pintar? ¿Cómo vas a pintar ese día? ¿De qué color? ¿Con qué emoción? Entonces, esa es la frase pues, con la que quería terminar. Bueno, pues Claudia, muchísimas gracias. Pues queremos, no sé si hay preguntas y comentarios al respecto, les damos el espacio un poco, si nos quieren dar alguna retroalimentación o dudas al respecto de lo que hemos compartido. Agradecerle a Claudia profundamente por su participación, sus aportes. Evidentemente, el espacio era creado con el propósito de pensarnos, de reflexionar al respecto de lo que estamos sintiendo. Y bien lo dice ella, es un momento en que solo depende de nosotros, ¿sí? Qué emocionalidad, qué idea tenemos de ello, lo que nos va a permitir reinventarnos con más empatía, con solidaridad y con un sentido de compromiso consigo y con los otros. Es lo único que nos permitirá sobrellevar y pensar que esperemos que en poco tiempo podamos contar esta historia como parte del pasado, pero de un pasado que nos hizo repensarnos y que fue una oportunidad para todos. Ok, muy bien, pues agradeciendo a la Universidad de La Salle, a Pilar también por la invitación, especialmente al Departamento de Formación Lasallista. Para mí fue un placer estar acompañándolos hoy acá y bueno, y espero que nos podamos volver a ver. Por supuesto, que esta sea el primer pretexto para seguirnos juntando. Pues veo que no hay más preguntas, pues esperamos que haya sido de su total aprendizaje y satisfacción este espacio, una horita que nos regalamos para sí mismos, evidentemente. Entonces, agradecerles a todos los participantes, a los asistentes, colegas, amigos de la comunidad universitaria y recordarles que la universidad, pues además de estos espacios, también está construyendo otras líneas y alternativas de atención, también psicosocial, desde bienestar universitario, que todos pueden aprovechar y contactarse para seguir construyendo academia y seguir construyéndonos como humanidad frente a estos desafíos que nos enfrentan en la historia. Muy buenas tardes para todos y que sigamos disfrutando de esta semana y de estas experiencias que seguramente nos renuevan. Fue un Bien, placer. adiós. Gracias. Hasta luego.